Shalom estudiosos de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Nuevo Despertar Radio, un programa especial para miembros del Club de Patrocinadores. Con ustedes su servidor Harold Calvo, me acompaña nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Etzvi Ben Daniel. El día de hoy, hermanos, vamos a compartir la parashá, el comentario de la parashá número 52, la cual lleva por nombre Vayelech. Y vamos a darle el chance al hermano Etzvi ahora que nos comente un poquito más con respecto a ese título, a esa palabra hebrea. Esta parashá, muy interesante, es cortita con respecto al capítulo, porque solamente empieza en Deuteronomio 31:1, concluye Deuteronomio 31:30, solamente un capítulo, pero a pesar de que pareciera cortita, tiene mucho contenido, mucha sustancia, digo yo, muchos detalles que podemos rescatar, entre los cuales se destaca el hecho de que Josué es instituido o establecido como el futuro sucesor de Moisés. Tremenda responsabilidad va a caer en este varón, y por ahí se le dice a Josué de parte de Moisés, y lo vemos eventualmente en el libro de Josué: esfuérzate, sé valiente, no temas. Yo quisiera estar, o más bien no quisiera estar en los zapatos de Josué y tener que llevar esta responsabilidad, porque qué tremenda tarea le va a ser traspasada a este siervo Josué. Más adelante se nos menciona el aspecto de la orden de guardar la ley junto al arca también. Y finalmente la parashá concluye con la introducción que estaremos viendo en la próxima parashá con respecto al famoso cántico de Moisés. Así que, hermanos, tomen nota, disfruten de esta reflexión del día de hoy. Bienvenido, hermano Tzvi, bienvenido, hermano Miguel. Shalom, shalom. Shalom, querido Harold, Miguel y todos los que nos escuchan. Vayelech es la primera palabra de esta parashá, comenzando el capítulo 31, que significa fue, simplemente. Moisés fue a hablarles las palabras que leímos en la parashá pasada acerca de toda esta profecía de que Israel iba a ser llevado en cautiverio, que luego iba a retornar, todos estos últimos detalles acerca de la ley. Y la novedad en esta parashá es que Moisés anuncia su muerte, que de hecho es anunciada varias veces desde el libro de Éxodo ya, o Números, si no me estoy confundiendo. Pero ahora llega a la edad de 120 años Moisés. Y lo interesante es que aparece la edad de Moisés cuando él fue a enfrentar al faraón. Primero cuando él es echado de Egipto, tiene 40 años, y esto aparece en Éxodo 7, y luego también hay una mención cuando Moisés tiene 80 años, ¿ok? Y ahora en esta mención, Moisés tiene 120 años. Y algunos rabinos comentan, ya que dice este día, soy de edad de 120 años, que Moisés murió el día de su cumpleaños, básicamente, lo cual es también una creencia tradicional judía, que creen que los hombres justos, un tzadik, muere el día de su cumpleaños y se completan los años de manera perfecta desde su nacimiento. Pero bueno, estas son especulaciones, me imagino. Y así que bueno, le voy a dar la bienvenida a Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Miguel? Gracias, Svi. Un saludo para todos. Sí, esta parashá es bien interesante por cuanto
esto que mencionabas de la edad de Moshe, él dice en el verso 2: hoy tengo 120 años, ya no puedo salir ni entrar más. Pero una lectura superficial pareciera que es que ya estoy tan viejito que no tengo alientos para hacerlo. No puedo entrar ni salir. Pero ese no es la idea, porque en el capítulo 34, verso 7, dice que Moshe era de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni se había debilitado su vigor. O sea, él no podía entrar y salir fue porque ya Jehová le dijo: hasta aquí llegaste, no más. Es tiempo de que vayas a reunirte con tu pueblo, entonces para allí. ¿Sabe? Yo le oro al Señor, osadamente le pido: Padre, permíteme que hasta el día último que sea, yo no sé, ni quiero saber cuál es tampoco, pero que yo pueda estar en la plenitud de mi vigor, ¿no? Porque es tan triste ver la gente cómo se va marchitando. Pues la vida de por sí tiene ese ciclo, pero cuando la gente se entrega, porque se han comido el cuento de la jubilación, y usted cuando se jubila entonces ya no sirve para nada, lo hacen a un lado, la familia, todo el mundo se vuelve una carga, y entonces termina hasta en sus funciones básicas dependiendo de otros. Y yo siempre miro el caso de Moshe y digo: bueno, pero este hombre hasta la víspera estuvo subiendo al monte y bajando al monte y entrando y saliendo y actuando y decidiendo y con una claridad mental espectacular. Padre, danos la gracia de poder cumplir nuestro ciclo de años de una manera lúcida, ¿no? Y con energía. De poder entrar y salir. Sí, correcto. Así es. Y es interesante, hermano Miguel, para añadir a su comentario, Jehová le dice a Moisés: ya ha llegado tu tiempo, ve y sube al monte. Ve y sube al monte de 120 años. Estamos hablando de una Es poquito, persona ¿no? de, ¿verdad? Sí. Supuestamente tercera edad y vaya y suba a la montaña. No, o sea, él estaba... No me puedo morir en el valle. No, suba al monte y allá nos encontramos y allá vemos a ver qué pasa. Entonces, como este hermano Miguel, yo soy del criterio de que él estaba fuerte, pero Jehová le puso un límite, le dijo: hasta aquí vas a llegar, no vas a entrar a la tierra. Y ya sabemos por porciones anteriores la razón por la cual no, ¿verdad? También nos damos cuenta en esta parasha que el deseo de Moisés llega a cumplirse en Josué, ¿sí? Porque él anteriormente había orado a Jehová, había intercedido y había dicho: tenga Jehová misericordia de este pueblo y levante a un varón para que pueda llevar a este rebaño, estas ovejas, ¿verdad? No vayan a quedar ellas solas en el camino. Y aquí está la respuesta de esa oración, Josué, ¿verdad? Y entonces ¿Y sabes lo que me Moisés. llama la atención Ujú, aquí con Josué? ujú. Harold, que viste que dice que entran al tabernáculo. ¿Viste? En el ¿Cierto? versículo 14. ¿Cierto? Fueron Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo y se apareció Jehová en el tabernáculo. Y yo me pregunto, Josué no era un levita. Moisés sí. Entonces, eso también me queda como un interrogante aquí. Muy cierto. Esa investidura de levita con ese permiso para poder entrar hasta esos lugares, ¿verdad? Donde entraba la élite de los levitas, por así decirlo. Muy interesante. Y ¿Cómo? luego lo que me da pena es que Moisés se va a morir. Y dice en el versículo 16, Jehová le dijo a Moisés: tú te vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella. Me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Esto, o sea, yo pienso, ¿por qué tiene que hacer eso? Porque imagínate cómo Moisés se va a sentir que él dedicó básicamente la mitad de su vida, o más, 2/3 de su vida, a llevar a este pueblo, ¿sí? Durante los últimos 40 años en el desierto, y ahora los lleva hasta el umbral de entrar para concretar ese pacto, entrar a la tierra, y Dios le dice: se van a olvidar del pacto. Esto me imagino también muy doloroso. No sé cómo Moisés
eh, lo habrá recibido. O sea, tal vez es algo que él se dio cuenta de que iba a suceder. No, le rompe el No, y corazón. no solo eso, mire el verso 17, por lo cual mi ira arderá contra él, contra ese pueblo, en aquel día los abandonaré, esconderé de ellos mi rostro de manera que serán consumidos, les sobrevendrán muchos males y angustias. Sí. Muy fuerte, Entonces, muy fuerte. terrible, terrible Y, para él. y esta es la razón por la cual Moisés va a escribir el cántico. Vos decías, Harold, para allá contiene la introducción al cántico, no el cántico mismo, pero esto también me hizo reflexionar. Escríbeles este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel. También otra mención importante a eso. Comerán y se saciarán. ¿Okay? Entonces, esa canción va a ser un testigo. ¿Okay? Esa canción probablemente debería ser enseñada en cada iglesia y congregación y familia, porque va a contener un mensaje acerca de la necesidad de estar dentro del pacto con el Creador y no abandonarlo. ¿Okay? Entonces, estoy anticipando llegar a esa para allá para enterarme del cántico, porque yo no me lo acuerdo, no está en mi boca, no, ni siquiera conozco la música. Entonces vamos a tener que agarrar la guitarra y Miguel y ponerle música, hacer un cántico para poder recordarlo. Eso sería muy útil. Y también se nos dice en el versículo, el versículo 27. Entonces, ya Moisés ha escuchado estas palabras de Jehová, ya sabe lo que va de acontecer, le rompe el corazón, no tengo duda de eso, hermanos, porque Moisés ha sido como un padre para ellos, ha sido un papá que los ha ido llevando de la mano, teniendo esa paciencia con este pueblo de dura servicio, ¿verdad? Y tras de eso Jehová le dice, este pueblo se va a desviar y va a dejar el pacto. Y tras de eso, entonces Moisés les dice al pueblo, he aquí, aún yo viviendo con ustedes hoy, y ustedes todavía son rebeldes con Jehová. Entonces, no hay como esa, vamos a ver, como esa conciencia, ¿verdad? De que el pueblo diga, bueno, vamos a tal vez a mejorar nuestra actitud, nuestro comportamiento para con Jehová, para con siervo Moisés. No, 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 es que es una tras otra y tras de eso se me deja saber por el Altísimo de que ustedes van a abandonar el pacto. Entonces yo creo que le tocó difícil me pongo en los pies en los zapatos de Moisés como un papá, que le digan a uno que los hijos de uno, ¿verdad? Van a tal vez tomar el camino a la izquierda y no el camino a la derecha. Entonces uno queda como con un sinsabor, ¿verdad? Uno dice, ay, padre, pero ten misericordia de ellos, que ellos se vuelvan a ti, que tú los puedas atraer a ellos con lazos de amor, de vuelta a ti, Señor, a tu palabra, que esa es la promesa al final de todo, ¿verdad? Que Israel pueda volverse al Altísimo y entonces que el Altísimo pueda llevarnos de vuelta y que podamos acordarnos una vez más de su pacto, ¿verdad? Y entre las notas que nos encontramos en esta parashá, se nos menciona, yo digo que importantísimo, hermano Miguel, el tema de lo que sucedía cada 7 años, al final de cada 7 años, ¿sí? En el año de la remisión, se nos habla, en la fiesta de tabernáculos, lo que debía hacer el pueblo de Israel, presentarse delante de Jehová, nuestro Dios, en el lugar que él escogiera y leer así toda la Torá a oídos de todos, desde el más pequeño hasta el más anciano, ¿verdad? De manera que, ¿qué? Que los que no habían escuchado la Torah, los niños pequeños que habían escuchado la Torah la última vez, hace 7 años atrás, tal vez no habían tenido comprensión, ahora ya estando de 7 años puedan ir aprendiendo y poniendo por obra
así sus mandamientos y entonces poder ir guardando el pacto. Esa era la idea de este ejercicio, ¿sí? De poder ir repasando lo que tú mencionabas, hermano Tzvi, en la parasha anterior con respecto al Shabbat también, ¿verdad? Todo el tema de Teshuvah, regresar al Creador, acordarnos de sus mandamientos al séptimo día, lo mismo ese ejercicio, pero ya a nivel macro, después de 7 años, reunámonos todos para la fiesta de tabernáculos y entonces compartamos la lectura de la Torá, porque tampoco era que habían Biblias ahí disponibles para todo el mundo y rollos de la Torá. Bueno, no, yo lo leo en la casa, en verdad, al pie de mi cama y voy a leer la Torá. No, no, era En la contado. app, en el app. En el app de la, ¿verdad? Voy a abrir aquí y leemos la Torá en casa. No, 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 es que no habían rollos de la Torá, solamente era limitado el asunto. Entonces, hermano Miguel, adelante. Esta es una pregunta para Tzvi respecto de la parte cultural, porque para muchos de los que venimos del cristianismo, pues también tenemos ideas distorsionadas de lo que es la cultura judía. Entonces, es una pregunta respecto a si hay este tipo de práctica de alguna manera en las familias judías en el presente. Es decir, que se reúna el papá con los hijos a leer la Torá alguna vez en el año, en alguna situación especial, o simplemente se limitan al estudio de la parashá, o cómo hacen en la actualidad. Bueno, el tema ¿no? del estudio está muy inculcado en la cultura judía, eso sí, especialmente religiosa, pero particularmente hablando de la ceremonia de leer la Torá y de enseñar la importancia de la Torá. Hay una práctica en el judaísmo actual, de hecho, una fiesta que tiene nombre en el judaísmo de hoy en día, que sucede en el séptimo día de Sukkot, que se llama Simchat Torah, ¿okay? El regocijo de la Torah, en donde pueden buscar las fotos o videos. Todos los judíos están bailando alrededor de un rollo de la Torah y es un evento muy festivo que sucede dentro de la fiesta de Sukkot, interesantemente. ¿Okay? Y recordemos que las 3 fiestas de peregrinación estaba el mandamiento de que todo varón debía presentarse en Jerusalén, Pesach, Shavuot y Sukkot. Pero cada 7 años harás congregar al pueblo varones, mujeres y niños. ¿Okay? Obviamente, mujeres y niños viajar durante días teniendo un bebecito, o sea, no es algo conveniente, es mejor que no esté esa obligación para las mujeres y los niños, no que no podían ir siempre, pero no era una obligación, era opcional para ellos. Entonces pueden elegir de acuerdo a las circunstancias, pero cada 7 años a esa fiesta tenían que ir varones, mujeres y niños y iban a leer de la Torá que Moisés escribió, dice en el versículo 9, y después más tarde dice también en el versículo 24, cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta Torá en un libro hasta concluirse. ¿Okay? Le dijo a los levitas que la pusieran dentro del arca del pacto. Hay un midrash que dice que él escribió 12 copias más, una para cada tribu. Podría ser, me imagino que ya habría escribas, incluso desde ese entonces, que querrían transcribir lo que fue escrito, porque esa era la manera de preservar cosas. Entonces, obviamente, iba a haber más copias de la Torá, pero principalmente iban a estar solamente para la casta sacerdotal, no que debía existir una distinción en cuanto a la importancia de alguien dentro del sacerdocio a un israelita común, aunque más tarde tal vez sí, el poder corrompe, pero era simplemente una tarea distinta que tenía
ese grupo de personas. Los levitas fueron apartados. Si hablamos en otras parashot acerca de la tarea de los levitas, que es particular, y al mismo tiempo ellos no van a poseer una porción de la tierra, sino que van a vivir dentro de las otras tribus. Pero dentro de la práctica del presente, algunas familias judías acostumbran a hacer algo parecido, la lectura de la Torá, de una manera completa para sus hijos y todo esto, o esto simplemente se limita cuando van a la sinagoga. Sí, generalmente es cuando van a la sinagoga, pero igual es importante resaltar que la dinámica dentro de la sinagoga, o como se llama en hebreo, Beit HaKnesset, que es una casa de congregación, ¿sí? Que era el centro de socialización también del pueblo, y se puede ir a la yeshiva, ¿sí? a estudiar cualquier día de la semana, y hay gente ahí estudiando, ¿sí? Y el día de Shabbat se lee toda la Torá en las distintas aliot, se saca el rollo de la Torá y cada uno sube ahí a representar un lector de la Torá, y se lee a oídos del pueblo cada Shabbat, lo cual no es un mandamiento de ninguna manera, y hoy en día obviamente está también más limitado a la gente religiosa, o que al menos tiene un mínimo nivel de observancia, de ir en Shabbat al Beit HaKnesset, que obviamente en Israel no es la mayoría. Es tal vez la mitad, diría yo. La comunidad ortodoxa principalmente. Ahora, interesante que el Estado de Israel, actualmente entiendo que, vamos a ver, aparta ciertos recursos dentro de sus políticas internas, ¿verdad? Para apoyar a la comunidad ortodoxa, de manera que los varones puedan continuar el estudio de la Torá, ¿sí? Preservarlo, y tal vez el Estado les apoya en tal vez una porción, ¿verdad? Para que ellos puedan dedicarse 100% a esto, que la verdad me parece impresionante, ¿verdad? Y la otra, sí. Hermano Miguel, adelante, por favor. Sí, mi comentario respecto de la Torá en las familias viene a que realmente tenemos esa responsabilidad de pasar de una generación a otra tal conocimiento, y entonces cuando nos limitamos solamente a que la gente que está en el liderazgo religioso lo haga, perdemos la capacidad de influenciar de una manera directa a nuestros hijos. Y es lo que sucedió, es lo que sucede en las iglesias, ¿no? En las iglesias, entonces, el papá pues no se preocupa por su testimonio, porque desde que lleva a los hijos a la iglesia, los jóvenes van al grupo de jóvenes, los niños al ministerio infantil, la esposa va al ministerio de damas, y no importa lo que pase en el hogar. Y resulta que a mí me parece que cuando Jehová está dándonos todo esto aquí, es porque primeramente las cabezas del hogar, los padres de familia, necesitamos no solamente vivir la Torá, sino modelarla para nuestros hijos. Y entonces, qué gran privilegio poder enseñarles a ellos nosotros directamente, o por lo menos hacer la lectura. Yo veo en esto de las parashá una grandísima bendición, porque al menos cada 8 días, si uno tiene el Shabbat, tiene 24 horas, hombre, sacar de 1 hora del Shabbat para leer con los chicos la parashá y hacer los comentarios, y que ellos también hagan sus aportes, es algo hermosísimo, que no es sustituible por lo que haga el pastor o el líder de jóvenes. Eso crea un vínculo y una relación entre los padres y los hijos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante rescatar eso. Totalmente de acuerdo. Para impregnar esta Torá en nuestros corazones y en los corazones de nuestros hijos, las futuras generaciones. Muy, muy importante. 2 aspectos más que quería compartirles rápidamente antes de ir concluyendo este programa. Uno es el tema de, tal vez rápidamente, cómo Moisés ordena a Josué, lo estábamos hablando al principio del programa,
Y ese pasaje que tú mencionabas, hermano Speed, de cuando ellos van al tabernáculo, dice que se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube. Qué importante que esto ocurriera para poder depositar esa confianza también en el pueblo, ¿verdad? No es como que, ay, se levantó este tal Josué. ¿Quién es este Josué que ni siquiera es levita? Y ahora va a ser el futuro líder después de Moisés. No, no, Jehová mismo tuvo que tomar acción aquí, presentarse el mismo y decir, a este le van a hacer caso cuando ya este otro no esté. Ya cuando Moisés falte, va a ser Josué al que ustedes van a seguir porque él va a ser su líder, va a ser el hombre que los va a llevar y los va a introducir a la tierra, ¿sí? Entonces, con esa manifestación, de cualquiera se impresiona y dice, no, no, Jehová está en esto, o sea, Jehová definitivamente está de acuerdo con que Josué sea el siguiente al mando después de Moisés, cuando ya Moisés falte, ¿verdad? Eso por un lado, y les trae tranquilidad a ellos, claro. Y lo otro es, cada vez que leemos ya al final de la Torá, estos pasajes que se nos dice, y escribió Moisés esta ley, pareciera ser, se nos da esa impresión de que como que Moisés escribe, pareciera como que él escribe los mandamientos en un pergamino, un rollo, un libro, como usted le quiera llamar, aparte de la narrativa que estamos leyendo aquí de lo que está aconteciendo. No sé si me voy a entender, ¿verdad? Están los mandamientos, los estatutos, decretos, leyes, etcétera, ¿sí? Que Israel tiene que seguir, pero tenemos la narración de lo que está aconteciendo, de que Moisés ya está de 120. Como un Mateo, un Mateo tomando nota. Como exactamente. Mateo era escriba, va tomando nota. Como que va tomando nota y nos va contando el acontecer y todo esto. Tenemos dentro de la narrativa de los mandamientos, ustedes van a hacer esto, esto no lo van a hacer, ustedes van a honrar a papá y a mamá y esto no lo van a comer, pero entonces sucedió esto, que Israel se encontró con estas gentes, estos pueblos, etcétera. Ya Moisés está a punto de morir, no va a entrar a la tierra. Toda esa narrativa no es parte de los mandamientos, ¿sí? Entonces siempre surge como esa consulta, ¿será que cuando se nos habla del rollo la Torá, que fue ingresado en el arca, ¿qué nos encontraríamos ahí? Si es como una lista de mandamientos o si es, o sea, toda la narrativa, o sea, ¿verdad? Hacer como esa separación, como que siempre que yo llego a esta parte de las parashá, me hago la misma pregunta, ¿cómo, cómo distinguir una cosa de la otra? ¿Serán la misma? Bueno, es que estaba Harold, el libro del pacto en Éxodo, cuando llegan al monte Sinaí y las tablas de la ley son dadas. Después está lo que se llama el libro del pacto, que hay muchos capítulos de Éxodo como hasta el 25, 26, no me acuerdo ahora, y Moisés luego salpica la sangre de los toros sobre ese libro. No es que nosotros ahora pensamos libro, como tenemos la Biblia, todo era un pergamino. ¿Okay? O se escribía sobre cueros de animales. ¿Okay? Entonces, luego se doblaba y tienes un rollito. ¿Okay? Entonces, luego, ¿qué haces cuando vienes otra vez y quieres escribir otra cosa más importante? Lo mismo. ¿Okay? Vas a tener otro rollo. ¿Okay? Y se van acumulando cosas así. Después empezaron a pegar juntos y lo enrollas. Pero era así, no era todo el libro completo. Pero igual yo creo, hoy en día, si le preguntas a un judío ortodoxo, ellos te van a decir, Moisés siendo profeta, él escribió todo en tercera persona, incluso acerca de su muerte. Sí. E incluso, más problemático que eso, él escribió que él era el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Sí, sí. Génesis 1 hasta Deuteronomio 34, el último pasaje. Pero bueno, cada uno puede creer como quiera. Interesante. Bueno, y como decías tú, muy bien, la parashá terminaba con esa introducción del cántico de Moisés, que la estaremos comentando, reflexionando acerca de ese cántico hermoso en el próximo programa de la próxima parashá, la próxima semana. Así que creo que hemos llegado al final de este programa. Esperamos haya sido de bendición para sus vidas, hermanos, y que pues les edifique y pues
Muchas gracias por escucharnos y por apoyarnos también, hermanos. Jehová les bendiga y les guarde. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, hermanos Fi y hermano Miguel. Shalom, shalom.